Hoy vamos a ver los nombres de los diferentes deportes en inglés. ¿Bien? Nuestro título de hoy va a ser Names of Sports. Names of Sports. O nombres de deportes. Bien, fíjense, en color verde tenemos la forma como pronunciarlo en inglés. ¿Bien? Tenemos football, football, que sería fútbol, el fútbol, o el fútbol americano. En Estados Unidos la palabra fútbol hace referencia al fútbol americano, que es el deporte que juegan ellos. Fuera de Estados Unidos, por ejemplo en Inglaterra, fútbol ya es el fútbol que conocemos nosotros. Así que el fútbol americano podemos llamarlo American Football si estamos fuera de Estados Unidos, o simplemente football si estamos en Estados Unidos. Si estamos en Estados Unidos, la palabra para el fútbol nuestro, el que se juega con los pies, es soccer. Soccer, ¿bien? O sea, en Estados Unidos, soccer es nuestro fútbol y fútbol es el fútbol americano. Tenis es el tenis, pero en inglés se escribe con doble N. Golf es el golf, golf se escribe igual. Hockey, hockey, es el hockey, pero se escribe con H, ¿verdad? Hockey. Y la E casi no se pronuncia. Hockey, ¿bien? Hockey. Tenemos basketball. Basketball es el básquetbol. Voleibol. Voleibol otra vez. Aquí la E es prácticamente muda. Voleibol. Tenemos swimming para natación. Swimming. Swimming se escribe con una doble M. Swimming. Y recuerden que la I, si tenemos una vocal con una consonante y otra vocal, esa primera vocal adquiere su sonido largo. ¿Sí? Por lo tanto, si escribiéramos la palabra swimming con una sola M, se pronunciaría swimming. Swimming. ¿Bien? Pero para que se pronuncie swimming, necesitamos doble M. Doble M, para que la I que viene antes adquiera su sonido más corto. Swimming. ¿Bien? Athleticism. Athleticism es atletismo. Athleticism. Fíjense que la TH aquí la he escrito en verde para producir el sonido. ¿Bien? Athleticism. Y la Z para el sonido Z. ¿Bien? Que no sea un Z, que sea un Z. Athleticism. Tenemos trekking. Trekking para senderismo. Aquí nuevamente la E adquiere su sonido corto, es trekking, no es trekking. Trekking no, porque no es una sola K, es una doble K. Entonces la E es trekking, sonido bien corto. Rock climbing. Rock climbing es escalada. La palabra rock climbing está formada por dos palabras. La palabra rock, que significa roca, y la palabra climbing. Climbing, que significa trepar. Bien, trepar por las rocas es la escalada o escalar. Y tenemos martial arts. Martial arts. Martial arts son las artes marciales, que englobaría karate, judo, el jiu-jitsu, cualquiera de ellos, ¿sí? Tenemos béisbol. Béisbol es el béisbol. Y fíjense que aquí la S, cuando la S se encuentra entre dos vocales, como ese es el caso ahí, la S en inglés adquiere el sonido Z, como un zumbido. Z. No es béisbol, es baseball. Tenemos running y jogging. Running y jogging es correr. La diferencia en inglés es que running es correr y jogging sería trotar.
¿sí? O sea, running es más rápido, jogging es más despacio. Footing, nuevamente, fíjense que running con doble N, running, la U adquiere su sonido bien corto, running. Si tuviéramos una sola N, diríamos reuning, reuning, la U adquiriría su sonido largo, reuning. Pero como tiene doble N es running. Y en jogging tenemos una doble letra G, una G doble. Por eso la O adquiere su sonido corto, jogging, O. Si tuviéramos una sola G, diríamos jogging, jogging. La O adquiriría su sonido largo, O, jogging. ¿Bien? Acá tenemos footing, footing, ¿sí? La palabra footing se escribe con una doble O. La doble O en inglés, salvo las excepciones, se pronuncia U, ¿bien? O sea, footing, footing, que es caminar. Pero footing es caminar como deporte. Si hablamos de caminar para desplazarnos, eso es to walk, ¿bien? Caminar es to walk. Pero cuando hablamos de caminar como el deporte, caminar o el ejercicio de salir a caminar, ahí se le dice footing. ¿Bien? Stretching. Stretching es estiramiento. Stretching. Dancing es danza o baile. Dancing. Tenemos sailing. Sailing es navegar. O vela también, ¿sí? Sailing. Biking es ciclismo, viene de la palabra bike, o que es la abreviatura de bicycle, que es bicicleta. Biking, ciclismo. Fíjense que aquí tenemos una vocal, que es la I, una consonante y otra vez una vocal. Si en lugar de una sola K tuviéramos dos Ks, o sea, la K estuviera duplicada, esto se leería biking, biking, porque la I adquiriría su sonido corto. Como tenemos una sola K, la I adquiere el sonido largo, I. Entonces se lee biking, ¿bien? Igual que aquí, racing. Racing es jugar carreras. La palabra race, R-A-C-E o R-A-C-E, significa carrera, race. Así que racing es jugar carreras, puede ser carreras corriendo, carreras de auto o de cualquier forma, ¿sí? Racing es jugar carreras en sentido genérico. Diving es hacer clavados o zambullirse, zambullidas, ¿sí? Cuando uno se tira al agua. Diving. Y tenemos scuba diving. Scuba diving es el buceo, ¿sí? Para bucear. Scuba diving. Tenemos fishing, que es pesca, la pesca, de salir a pescar. Fishing, que también es un deporte. Y tenemos boxing. Boxing, el boxeo, ¿bien? Boxing, boxeo. El verbo boxear es to box, ¿sí? To box. El verbo para pescar es to fish, ¿sí? El verbo para jugar carreras es to race. El verbo para andar en bicicleta es to bike. To bike. El verbo para correr es to run o to jog, ¿sí? To jog. El verbo para estirar o hacer estiramiento es to stretch. Stretch. El verbo para bailar es to dance. To dance. El verbo para navegar es to sail. To sail es navegar. La palabra para velero es sailboat. Sailboat. O bote a vela, ¿sí? La palabra para nadar, tenemos que swimming es natación. La palabra para nadar es, el verbo para nadar es
to swim. In this lesson, I will give you some tips for you to learn and study some Spanish. These tips will help you for you to learn and practice better. Hola a todos, en esta clase les voy a dar algunos consejos para que puedan practicar y aprender inglés de una forma más fácil, para que les ayude, ¿sí? Voy a estar hablando en inglés y luego lo voy a decir en español. Bien. I will give you these 5 tips that I believe will be very useful for you. My first tip is that you have to study aloud. Okay? When you study, it is recommended that you study aloud, that you repeat what you're learning. Why? Because when you study aloud, you're practicing your pronunciation and you're also training your ear, your hearing, right? So that will help you to train your hearing whenever you have to speak to somebody or whenever you have to listen to a conversation, okay? And also you will memorize easier. Lo que recién dije es que el primer consejo es que deben estudiar en voz alta. Study aloud es estudiar en voz alta. ¿Por qué? Porque cuando estudiamos en voz alta, nosotros estamos practicando o entrenando nuestra pronunciación, estamos pronunciando lo que estamos leyendo y va a ser más fácil para luego utilizarlo y poder pronunciarlo de la forma adecuada. Y a la vez estamos entrenando nuestro oído, ¿sí? Al entrenar el oído ya se acostumbra a escuchar palabras y a reconocer palabras del inglés. Entonces, cuando necesitamos escuchar porque estamos en una conversación, es más fácil para el cerebro procesar esas palabras inglesas de una forma más espontánea. Y a la vez también sirve para ayudarnos a grabar mejor en la memoria las palabras que vamos aprendiendo. Por eso también les doy el segundo consejo. My second advice es consejo. My second advice or tip is to repeat new words and sentences aloud. To repeat new words and new sentences aloud. Why? Because when you repeat a new word, right, that word stays in your memory. It's as if you were engraving it in your memory. Okay, so for example, if I'm studying and I come across a new word, right, for example, the word railway. So I start repeating railway. Okay, and then I continue, right? This will help me to learn how to pronounce it, to train my ear to recognize the word in the future, and also my brain will grasp the meaning of the word better. Lo que recién dije es que debemos repetir las nuevas palabras y nuevas oraciones que aprendemos, repetirlas un par de veces en voz un poco alta para que se graben mejor en la memoria. Si estamos estudiando y nosotros nos encontramos con una palabra nueva que no conocemos, la repetimos un par de veces en voz alta. Por ejemplo, la palabra railway, que significa ferrocarril. La repetimos railway. Y continuamos leyendo, ¿sí? Continuamos estudiando. De esta forma, entrenamos la pronunciación para poder pronunciarla en el futuro. Nuestro oído se entrena también y se acostumbra a reconocerla de inmediato cuando la escuchemos en el futuro. Y también el significado de las palabras nuevas que aprendemos se va grabando en la memoria mucho más fácilmente, como si estuviera realmente grabándose en el cerebro, ¿sí? My third advice, mi tercer consejo es meet English speakers to practice. Try to meet English speakers to practice your English. It doesn't matter if they are not native English speakers, okay? But it is important that it is a foreigner that does not speak any Spanish, so you're forced to practice English only, okay? Lo que dije recién es que traten de conocer personas que hablen inglés para practicar
Y no importa que estas personas no sean personas de inglés nativo, ¿verdad? Que no importa que vengan de otros países que no sean países de habla inglesa. Lo importante es que no hablen español, ¿sí? Pueden ser alemanes, suecos, de cualquier parte del mundo. Lo importante es que la única lengua en común que ustedes tengan sea el inglés, ¿sí? El inglés como idioma internacional va a ayudar a que las personas de cualquier parte del mundo puedan comunicarse. De esta manera ustedes tienen que practicar, ¿sí? Es fundamental que pongan en práctica eso. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos estudiando solos, aprendemos muchísimo, pero el cerebro está acostumbrado cómodamente a tomarse todo el tiempo que necesita para recordar y memorizar y utilizar los conocimientos. Pero cuando estamos en la vida real, el cerebro necesita al instante sacar los conocimientos para utilizarlos, ¿verdad? Por ejemplo, si no practicamos, estamos en una conversación, escuchamos y el cerebro no tiene el tiempo suficiente para reconocer todas las palabras. Entonces, ¿qué ocurre? Podemos estar escuchando una conversación que utiliza palabras que conocemos, pero no entendemos nada, porque el cerebro no está acostumbrado a procesar al instante todas esas palabras del inglés. Y más difícil aún es al momento de ponerlas en práctica, utilizándolas, ¿verdad? Para hablar. Por eso es importante que practiquemos. Y practicar con personas que hablen solo inglés es importantísimo. One good advice for this is you can become a member of Couchsurfing or any other similar program, and you can try to contact travelers from other countries that speak no Spanish and offer them lodging at your place. Okay, and this way you will not only be providing you'll be kind to other people, right? And you will really show an example of your culture, a good example of your culture. But also you will have an amazing opportunity to practice English with other foreigners, okay? Lo que recién dije en inglés es que mi consejo también, si no tienen, en caso de que no tengan acceso a extranjeros o personas que hablen inglés donde ustedes viven, traten de, a través de sitios como Couchsurfing o cualquiera del estilo, ofrecer alojamiento. Lodging significa alojamiento o hospedaje a viajeros, ¿sí? A viajeros que estén con la intención de ir a vuestra ciudad, ¿sí? Ofrezcan alojamiento y no solo de esta forma van a estar fomentando un intercambio cultural, sino que van a estar realmente haciendo algo solidario por otros viajeros, dando un ejemplo también de solidaridad de parte de vuestra cultura, pero van a tener una valiosísima oportunidad de comunicarse en inglés con algún extranjero que va a estar quedándose en vuestra casa. Y eso es importantísimo para dar ese salto cualitativo en vuestro propio nivel de inglés. ¿Bien? Also, try to look for my online practice lessons. Try to look for or find my practice lessons or my review lessons. Look for significa buscar. El verbo to look significa mirar. Pero cuando el verbo to look está junto con la palabra for, se forma un phrasal verb, un verbo frasal que significa buscar. Significa lo mismo que este verbo, to find. Perdón. Si find es encontrar en realidad. Find, encontrar, y look for es buscar. Así que, look for my online practice lessons. Intenten buscar mis lecciones de práctica de inglés en YouTube, ¿sí? O las lecciones de repaso. In those lessons, I will be trying to force your mind to remember some of the knowledge we have learned, okay? I will be trying to make you think sentences in English. I will be also speaking in English, and I will be expecting you to train your hearing. En esas clases de repaso, yo voy a estar procurando que ustedes vayan entrenando vuestro oído, porque voy a estar hablando en inglés. Voy a estar haciendo preguntas para que ustedes piensen las respuestas en inglés. Les voy a dar el tiempo necesario. En esas clases de repaso o de práctica de inglés,
les voy a estar haciendo preguntas y les voy a dar el tiempo necesario para que piensen en las respuestas antes que yo las escriba, ¿bien? Así que ese sería un método muy bueno para también ir practicando inglés y entrenando el oído, ¿ok? And last but not least, ¿sí? Por último, pero no lo menos importante, esta es una frase muy famosa. Last but not least, ¿sí? Último, pero no menos importante, o no lo último en importancia, ¿sí? Last but not least, listen to English newsreels like the CNN. I strongly recommend that you try to practice your hearing by listening to English newsreels on TV, okay? Can be, for example, the CNN or the BBC, okay? I personally prefer the CNN, but that's irrelevant, okay? The important thing is that you try to listen to some clear English speakers, okay? And why am I speaking about a newsreel? Why not a film? I find newsreels better because in a newsreel, the reporter, the journalist, he's looking directly to the camera, right? So we can understand more clearly through his face, through his body language, through his clear voice. Also, the journalists, they are professional communicators. So it's easier to understand them. They speak clearly, they have a higher level of English, and we have one person speaking at a time, and that really helps to understand and to train our hearing. Lo que recién he dicho es que mi último consejo es que intenten escuchar o mirar noticieros o informativos en inglés, ¿sí? El que yo miro es la CNN, pero puede ser cualquier otro, puede ser la BBC o cualquiera que prefieran, ¿sí? ¿Y por qué es tan importante esto? Porque mirar un noticiero tiene una ventaja enorme con respecto a mirar una película. Porque en el noticiero, en primer lugar, el periodista que está hablando, el presentador, está mirando directamente a la cámara. Entonces es más fácil para nosotros entender. Podemos entenderla a través de su inglés claro, a través de las expresiones del rostro, a través del lenguaje corporal, ¿verdad? O sea que es mucho más fácil entenderle. A la vez, los periodistas y los presentadores son comunicadores profesionales, entonces es mucho más fácil que nosotros podamos entender lo que escuchamos. Y también, al haber solamente una persona hablando a la misma vez, es mucho más fácil comprender sin estar confundiendo más de una conversación simultánea. Entonces, esto creo que es una herramienta importantísima también para entrenar el oído, y el cerebro así en realidad va adquiriendo esa mecánica indispensable para poder entender un idioma nuevo. Así que, I want you to really practice these 5 points, okay? I want you to study aloud. I want you to repeat your new words and sentences aloud, okay? So you practice your pronunciation, you practice your hearing. I really encourage you to meet English speakers, right? From all parts of the world. It doesn't matter that if they are not native English speakers, but it matters that they do not speak any Spanish at all, okay? So practice with them. I really encourage you to offer some lodging to some travelers, so you also have that chance of speaking at home in English. And try to find on YouTube my online practice lessons. That will be a good resource for you to practice. And last but not least, try to listen to English newsreels, right? So you can train your hearing. So these are my 5 recommendations for you to study to study English in a more effective way. And I hope they are useful. I hope you can practice them, and I will see you in our next class. In this present lesson, I want us to practice some more of our sports vocabulary, okay? Because in our previous class, we just used very few of our new words. Ahora en esta clase lo que quiero es que practiquemos algunas más de nuestras palabras de deportes, nuestro vocabulario deportivo.
porque en nuestra clase pasada utilizamos muy pocas de estas palabras nuevas. So, I will be trying for you to understand some of the new words about sports or related to sports that we had learned before. Okay? Ahora lo que quiero es que ustedes traten de recordar y utilizar algunas de las palabras de deportes y nombres de deportes que aprendimos en una de nuestras últimas clases. So, imagine there are two persons speaking. Imagínense que hay dos personas hablando. And the dialogue will be something like this. A mí me gusta mucho el deporte. I want you to think how we would say this in English, okay? I want you to use your brain and use the knowledge that we have learned to try to translate this conversation into English, okay? I will give you some time. You think while I speak, and then I will write it down, okay? Quiero que vayan tratando de ejercitar en la cabeza los conocimientos que hemos aprendido y vayan tratando de traducir al inglés a medida que voy hablando y luego lo voy a escribir en la pizarra en inglés. Tenemos dos personas que están hablando y una dice: me gusta mucho jugar el tenis, pero no tengo con quién jugar. Y la otra le dice: a mí no me gusta el tenis, yo prefiero salir a correr. Entonces la otra persona le puede decir: yo voy a salir contigo a correr, vamos a correr juntos. Vamos a pensar cómo se dice esto en inglés. Me gusta mucho jugar al tenis, diríamos I like es me gusta. Jugar, en inglés diríamos jugar al tenis mucho, ¿sí? I like playing tennis a lot. O podríamos decir very much. Dos formas de decir mucho, ¿sí? I like playing tennis a lot or I like playing tennis very much. Me gusta mucho jugar al tenis o me gusta jugar al tenis mucho. También se podría decir I like very much playing tennis. I like very much playing tennis. Sin embargo, generalmente se coloca al final de la oración. So, remember what the other person said. The other person says, no me gusta mucho el tenis. Sería, para una negación, no me gusta mucho el tenis. Recuerden que utilizamos el verbo auxiliar to do. En inglés, las negaciones o las palabras, las oraciones negativas necesitan utilizar el verbo auxiliar, ¿sí? So in English, all the negative sentences need to use an auxiliary verb. So we say, I don't like, no me gusta es I don't like. I like es me gusta. I don't like es no me gusta. Acá el verbo auxiliar es el verbo to do. Y not es la negación. Solo que don't es la abreviación de do not. I don't like playing tennis. I don't like playing tennis. No me gusta el tenis o no me gusta jugar al tenis. Pero me gusta salir a correr. But I like, pero me gusta, but I like salir a correr. ¿Recuerdan cómo se dice salir a correr? Salir es, bueno, primero to, que es en infinitivo, salir a, to go out running. I like to go out running. Me gusta salir a correr. Podemos decir también,
We can also say, yo salgo todos los días a correr, o yo salgo todos los días a trotar. No utilicemos ahora la palabra correr, utilicemos la palabra trotar, ¿sí? Yo salgo todos los días a trotar. How do we say that in English? Remember, in English we have one word that means to run, when we run fast, and the other one, when we are just training, it is to jog, right? So, yo salgo todos los días a trotar. I go out. Cuando es una oración aseverativa, que no es una pregunta, primero viene el sujeto y después el verbo, ¿verdad? I go out, y ahora el predicado. Todos los días, ¿cómo se dice? Se dice every es todos, every day. En realidad, every day es una sola palabra que significa todos días, ¿sí? I go out every day to jog. To jog, o podemos decir jogging. I go out every day jogging. ¿Sí? Salgo todos los días a trotar. ¿Quieres venir conmigo a trotar? How do we say that in English? So try to think how we would ask that question, okay? How we would make that question. Traten de pensar cómo haríamos esa pregunta. ¿Quieres salir conmigo a trotar? En inglés, quieres es, el verbo querer es to want. Pero como es una pregunta, utilizamos además un verbo auxiliar, ¿verdad? ¿Quieres salir conmigo a correr? El verbo auxiliar que utilizamos es el verbo to do. Entonces nuestros verbos son el verbo to do y el verbo to want, que es querer. ¿Quieres salir conmigo a correr? También, como es una pregunta, primero viene el verbo auxiliar, luego viene el sujeto y luego viene el otro verbo con el predicado, ¿sí? Do, you, el sujeto, el verbo want, to come es venir. To come significa venir, conmigo. With es con, with me, conmigo. Jogging, a correr, a trotar. ¿Sí? Podemos decir jogging o to jog, ¿sí? To jog o jogging. Las dos formas son iguales. Do you want to come with me jogging? ¿Tú quieres venir conmigo a trotar? So this is the structure in English of a question sentence, okay? Esta es la estructura en inglés de una oración interrogativa. Now I will say, mi deporte favorito es escalar o la escalada. Okay? So in English we would say, deporte favorito in English is favorite sport. Favorite sport or deporte favorito. Mi deporte favorito would be my favorite sport. My favorite sport, mi deporte favorito es escalada, ¿sí? Cuando trepamos. Rock climbing. Rock climbing es escalada, ¿sí? Rock climbing literalmente significa trepada de roca. Okay? My favorite sport is rock climbing. But the other person will find this a bit risky.
Risky is arriesgado. The other person will find this a bit risky. La otra persona, el otro interlocutor, va a encontrar esto un poco arriesgado. So, he will say, por lo tanto va a decir, that is, eso es demasiado peligroso para mí. Eso es demasiado peligroso para mí. Eso dijimos que es that. ¿Ok? That es eso o aquello. Eso es demasiado peligroso para mí. La única palabra que todavía no saben es peligroso, que significa dangerous. Dangerous. Eso es demasiado peligroso para mí. That, el verbo is. Demasiado. Too, ahora peligroso. Dangerous. Para mí. For me. That is too dangerous for me. Eso es demasiado peligroso para mí. Or we can also say, también podemos decir, encuentro eso demasiado peligroso. In English we would say, I find that too dangerous. I find that too dangerous. Find es encontrar. Yo encuentro eso demasiado peligroso. Too dangerous. Remember, there are three words here that are very similar. They are pronounced the same, but they have different meaning, and they are written and spelled differently. Recuerden que hay tres palabras parecidas porque tienen significados diferentes, pero se pronuncian de la misma forma. We have the word two, which means number two, el número dos. We have the preposition to, la preposición to, que significa demasiado. And we also have this word, to, la palabra to, que significa a. For example, I'm going to Juan's home. Yo voy a la casa de Juan. I'm traveling to Germany. Yo estoy viajando a Alemania. ¿Ok? To significa a. ¿Ok? To with a double O con doble O, significa demasiado. Y to with a W and an O means number two, significa el número dos. Así que recuerden, remember, cuando queremos decir demasiado, utilizamos esta palabra. Cuando queremos referirnos al número 2, utilizamos esta palabra. Cuando queremos decir a alguna parte, utilizamos esta palabra. Son tres palabras diferentes que se pronuncian igual. These three words are different. They have different meaning. They are spelled differently, but they are pronounced the same. Okay? So you have to learn the difference between these three words. So with this we are finishing our practice lesson. I hope you find it useful. Remember, if you have any suggestions or any topic that you want to practice more, you can email me and I'll try to focus more on that subject or topic that you want to learn. And okay, thanks for watching, and I'll see you in our next lesson. Goodbye. Today we will have one more practice lesson so we can review our Spanish vocabulary and Spanish conjugation and some other previous lessons. Hoy vamos a tener otra más de nuestras clases de repaso, de nuestras clases de práctica, donde vamos a poner en práctica nuestro vocabulario, algunas conjugaciones y algunas de nuestras clases anteriores. So I will speak in English to you, so you can train your hearing, okay? And so I also give you the chance to think
the answers to the questions I will postulate, okay? So I will ask you how to say something in English, and I want you to think how to say it, okay? And after some seconds, I will write down the sentence myself, okay? Así que voy a ir planteándoles preguntas, quiero que ustedes las piensen, les voy a dar algunos segundos y luego yo voy a escribir las oraciones. ¿Bien? So, imagine you are at a market. Imagínense que están en un mercado. So, we want to find out the price of some goods. Queremos averiguar el precio de algunas mercaderías. Goods significa mercaderías. Fíjense. Good es bueno, ¿verdad? Pero la palabra goods significa mercaderías. So, we want to find out the price of some goods. Queremos averiguar el precio de algunas mercaderías o de algunos artículos del mercado. So, how would we ask? ¿Cuánto cuestan las manzanas? ¿Cuánto cuestan las manzanas? En inglés, in English, the word for cuánto is how much. ¿Cuánto es how much? ¿Cuánto cuestan las manzanas? Es how much. Recuerden esto, en inglés, independientemente que tengamos la palabra de pregunta o no. En este caso tenemos una de las palabras de preguntas, ¿verdad? How much. Cuando hablo de las palabras de preguntas me refiero quién, qué, cómo, cuándo, por qué, dónde, ¿verdad? En este caso, how much es una de ellas, significa cuánto. Independientemente de que tengamos una de estas, siempre que tenemos una palabra de pregunta, esa va al comienzo de la oración. Y luego se repite la estructura de las oraciones interrogativas que les expliqué. Primero viene el verbo auxiliar, luego viene el sujeto y después viene el verbo descriptivo y el resto del predicado, ¿sí? Por lo tanto, ¿cuánto cuestan las manzanas? Es how much do the apples, y ahora el verbo descriptivo y el resto del predicado, cost, ¿sí? Cost es costar, porque queremos saber cuánto cuestan. Entonces, how much es la palabra de pregunta con la que empezamos la oración cuando la tenemos. No todas las oraciones comienzan con una frase, con una palabra de pregunta, ¿verdad? How much do, el verbo auxiliar, el sujeto y el verbo descriptivo con el resto del predicado, si es que hay predicado. How much do the apples cost? So that is how we ask if we want to find out the price of some goods. Okay? How much do the apples cost, or how much does something cost? Okay? If we are asking something in singular, we use does, okay? Because does is the conjugation of the verb to do in singular. If we are asking something in plural, we say do, okay? So, the apples is plural, okay? Plural. So, we use do. How much does this cost? This is singular, so we use does, right? Now let's think. The answer to this question is, la respuesta a esta pregunta es, las manzanas cuestan $5 el kilo, ¿sí? $5 el kilo. No importa que sea caro o barato, simplemente es para practicar. O simplemente evitemos decir las manzanas. Vamos a decir, cuestan $5 el kilo, ¿sí? Entonces, ¿cómo empezamos? Ahora es una oración aseverativa, no es más una pregunta. Por lo tanto, en lugar de empezar con el verbo auxiliar, comenzamos con el sujeto y luego viene el verbo, ¿sí? Primero el sujeto, después el verbo. Cuestan $5 el kilo. El sujeto es
they, ellas, ¿sí? Ellas cuestan. They cost 5 USD es la abreviatura de dólares. Significa United States Dollars. United States Dollars o dólares estadounidenses. They cost 5 USDs a kilo. Okay? A kilo. They cost 5 USDs a kilo. O ellas cuestan 5 dólares el kilo. ¿Sí? Now we want to ask, ¿y cuánto cuestan las peras? ¿Y cuánto cuestan las peras? ¿Y cuánto cuestan las peras? The word for pera in English is pear. Pear, okay? Okay? Y how much do the pears cost? Okay? And how much do the pears cost? La misma estructura que aquí, ¿verdad? Solamente agregamos and, que significa y. And how much do the pears cost? The answer will be, cuestan, o las peras cuestan $3 el kilo. So, la estructura va a ser sujeto, verbo y luego predicado. The pears, el verbo es el verbo costar, cuestan. Cost, como siempre, el presente es igual que el infinitivo en inglés. The pears cost $3 a kilo. Actually, when we write down a price with USD, first we write down USD and later comes the figure, the number, okay? Cuando vamos a poner un precio, primero colocamos el símbolo y luego el número, ¿verdad? Pero aquí lo estoy escribiendo como se lee, como se habla. Así que pongo 3 USD a kilo, ¿ok? The pears cost 3 United States dollars a kilo. Or we can also say they cost. So we can say the pears cost $3 a kilo, or they cost $3 a kilo. Another way for asking how much do the pears cost is, we can also ask like this, and how much for the pears? And how much for the pears? Otra forma que tenemos de preguntar lo mismo, en vez de preguntar cuánto cuestan las peras, podemos preguntar cuánto por las peras. And how much for the pears? O simplemente how much for the pears? Okay? So, the pears cost $3 a kilo. Las peras cuestan $3 el kilo. So, now we have the apples cost $5 a kilo. The pears cost $3 a kilo. I want to know, which is more expensive? I want to know, what is more expensive? Apples or pears? ¿Entendieron lo que pregunté? Quiero saber, ¿qué es más caro, las peras o las manzanas? What's more expensive, the pears or the apples? So I want you to think the answer. Quiero que ustedes piensen la respuesta. La palabra para caro en inglés es expensive. Expensive. So, what is more expensive? 1 kilo apples or 1 kilo pears?
What is more expensive? What is more expensive? So, the answer would be the apples are more expensive. Okay? The apples are more expensive. Las manzanas son más caras. O podemos decir, las manzanas son más caras que las peras. En ese caso diríamos, the apples are more expensive than the pears. The pears. Okay? The apples are more expensive than the pears. Las manzanas son más caras que las peras. Esta palabra than significa que. El que de cuando estamos comparando algo, ¿sí? Este es el que de comparación. Than. ¿Ok? Que no se confundan con este otro than que se escribe con e. Este than significa entonces. Esto significa entonces, esto significa que de comparación. ¿Bien? El primero se escribe con a, el segundo se escribe con e. Dos palabras diferentes con significados totalmente distintos. Así que recuerden, then y then. ¿Sí? Se escriben diferentes. Okay. Now I want to know which is cheaper or what is cheaper, the apples or the pears? What is cheaper? ¿Qué es más barato? ¿Las manzanas o las peras? Así que vamos a reescribir esta oración, pero diciendo cuál es la más barata, qué es lo más barato. I want you to think how to rewrite this sentence saying which one is cheaper. Okay? Cheaper significa más barato. Recuerden cuando hablamos de superlativo. Cheap es barato. Cheaper es más barato. Y the cheapest. The cheapest es el más barato de todos. ¿Sí? Bien. So, which one is cheaper? Cheaper. Okay? Or what is cheaper, the apples or the pears? So, the pears are cheaper than the apples. Las peras son más baratas que las manzanas. The pears are cheaper than the apples. Okay? The pears are cheaper than the apples. O simplemente, the pears are cheaper. Las peras son más baratas. Recuerden entonces, than es el que de comparación. Más barato que algo, más alto que algo, más pesado que algo. Ese que es than. ¿Ok? Palabra muy importante. Ahora, now I want you to tell me how we would say which one is the cheapest, right? Which one is the cheapest? Quiero que ahora me digan cuál es la más barata de todas, ¿sí? No cuál es más barata, cuál es la más barata de todas. Dijimos que cheaper es más barato, es comparativo, cheaper. Pero cuando decimos el más barato de todos, ya no estamos comparando, ¿verdad? So, we would say, the pears are the cheapest. Las peras son las más baratas de todas. The pears are the cheapest. The pears are the cheapest. Las peras son las más baratas de todas. And now, so, following the same logic,
how would we say which are the most expensive, right? ¿Cuáles son las más caras? O las más caras de todas, o qué es lo más caro de todo. No utilicemos more expensive, que significa más caro que algo, ¿sí? Quiero que digan qué es lo más caro. Vamos a decir así. A ver, ¿dónde podemos escribir? Aquí, ¿sí? So, we know that the apples are more expensive because the apples cost $5 and the pears cost $3, right? So, we will say that the most expensive are the apples, right? The most expensive are the apples. ¿Ok? Esto significa las más caras, o lo más caro, mejor dicho, son las manzanas. A ver si queda claro. Si dijéramos, the apples are more expensive, significa las manzanas son más caras, ¿verdad? ¿Más caras que qué? Más caras que alguna cosa. More expensive es más caras. Pero si decimos the most expensive, superlativo, acá estamos diciendo las manzanas son lo más caro, ¿verdad? No estamos comparando con nada, simplemente estamos diciendo que es lo más caro. Del mismo modo, para barato decimos the pears are the cheapest. Las peras son lo más barato. No estamos diciendo que son más baratas, como aquí. Cheaper significa más baratos. Estamos diciendo que las peras son lo más barato. ¿Bien? Entonces, ¿por qué para expensive decimos most expensive y para cheap decimos the cheapest? ¿Por qué? Aquí le agregamos el sufijo de superlativo y aquí simplemente le agregamos la palabra most antes. En general, aunque la regla no es absoluta, pero en general, cuando el adjetivo es monosilábico, se le agrega, como aquí, el sufijo est para indicar lo más. Cuando no es un adjetivo monosilábico, o sea que tiene dos o más sílabas, se mantiene tal cual el adjetivo y se le agrega la palabra most, ¿sí? También para la comparación ocurre lo mismo. Por ejemplo, more expensive, y acá cheaper, se le agrega ER para indicar más, en este caso barato, que algo, ¿sí? Y esta regla no es absoluta, pero en general funciona así. Los adjetivos monosilábicos se les agrega el sufijo al final, ya sea de superlativo o de comparación, y los que tienen dos o más sílabas no se les agrega nada al final, pero se le agrega la palabra more para comparación o most para superlativo. So I hope you could finally understand how to use superlative and comparative in English, and I hope also that these practice lessons can help you to train your hearing, okay? And also practice thinking how to structure sentences in English. So remember, if you have any questions, you can send them to me. I'll be pleased to reply all your doubts and questions, and I'll see you in the next class. Hello again, students. Hola de nuevo, estudiantes. Today we will continue learning some new tongue twisters, okay? English tongue twisters. Hoy vamos a continuar aprendiendo algunos trabalenguas en inglés nuevos. This is our fifth class learning tongue twisters. And today I will just show you three very simple and very short tongue twisters, okay? And in the next class I will start showing you a little bit longer tongue twisters. And finally we will see some very long tongue twisters, okay? But we are beginning with the easiest. Hoy en la clase vamos a ver estos tres trabalenguas que son bien cortitos. Y en la clase siguiente y en las próximas vamos a ver algunos trabalenguas un poco más largos
y terminaremos con algunos que son bastante más largos, que son de algunas frases más extensas, ¿sí? So, here in English, remember that the word stupid is not so strong as Spanish, right? Stupid can mean estúpido, but it also means tonto or aburrido, boring. En inglés, la palabra stupid no tiene la connotación tan dura y fuerte que tiene estúpido en español. En inglés, stupid puede significar tonto o aburrido también, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de algo que es stupid, no estamos necesariamente diciendo estúpido. Podemos referirnos que algo es una tontería, una cosa sin importancia, una cosa aburrida o algo, por ejemplo, inútil, ¿sí? Así que tengan eso en cuenta cada vez que vean la palabra stupid refiriéndose a alguna cosa en inglés. Superstition, saben que es superstición. World Wide Web. World significa mundo, ¿sí? World es mundo. Wide significa amplio, ¿sí? Amplio. Worldwide es ampliamente en el mundo. Por lo tanto, worldwide es como se dice en inglés mundialmente. Mundialmente es worldwide. Y si decimos World Wide Web, como la palabra web significa red, World Wide Web significa la red mundial, porque worldwide es mundial. Santa es la abreviación de Santa Claus. Santa Claus es el nombre inglés de Papá Noel, ¿verdad? Papá Noel. Santa Claus. Y se abrevia diciéndole Santa, sobre todo en Estados Unidos. Si le agregamos el apóstrofe y la S, estamos diciendo que algo es de Santa. Recuerden que el apóstrofe y la S denota pertenencia. So, Santa's means that this belongs to Santa. Quiere decir que esto le pertenece a Santa, ¿sí? So, short means the opposite to long. Short es lo opuesto a long. Short es corto y long es largo. Suit es traje, un traje, a suit. No lo confundan con la palabra suite. Suite es el conjunto de un dormitorio y un baño, ¿verdad? Una suite. A suite, ¿sí? También se utiliza suite para referirnos a una habitación con baño en un hotel. A suite, a hotel suite or a home suite, right? La suite de una casa o la suite de un hotel. Suite. Sweet is pronounced the same way as this other word. Sweet. Sweet aquí significa dulce. Y suite aquí es un cuarto, una habitación con un baño, ¿sí? Estas dos palabras significan cosas diferentes, pero se pronuncian igual. Sweet y sweet. Pero aquí es suit. Se pronuncia diferente. Suit. Suit. Y significa traje. Y tenemos shrunk, que es el pasado del verbo to shrink, que significa encoger. Shrink es encoger. Shrunk significa encogió. Es un verbo irregular. Por eso el pasado no es así, porque es irregular, es shrunk. So, to shrink is an irregular verb. So the past tense is shrunk. So, these are three very short English tongue twisters. Let's start with the first one. Stupid superstition. Esta es una bien cortita trabalenguas de dos palabras, donde tenemos que practicar la S junto con otra consonante, ¿sí? La D y la S juntas presentan una dificultad, así que stupid superstition. Stupid superstition. Aquí hay dos maneras de pronunciar superstition. Se puede decir superstition, como se diría
mucho en Estados Unidos, donde el inglés americano tiende a alargar los sonidos de las vocales. Super. O un inglés más británico, diríamos super, S-U, no se pronunciaría esta I aquí. O sea, superstition o superstition, dependiendo de qué pronunciación prefiramos. Pero las dos formas son correctas y las dos formas se utilizan. Stupid superstition. Ahora aquí, World Wide Web, significa la red mundial, que es en realidad, acá tenemos la abreviación www, de cuando ingresamos una dirección de internet, ¿verdad? En el navegador. Las tres W significan World Wide Web, la red mundial. Aquí la dificultad está entre la R, la L y la D. World Wide Web. World Wide Web. Hay que aprender a pronunciar muy bien la R inglesa y luego combinarla con la L y con la D y con otras consonantes más. Así que world, world, ¿sí? World. Y traten de no pronunciarlo así con pronunciación bien española, world. No, traten de esfuércense por pronunciar la R inglesa y las vocales inglesas. World, World Wide Web, World Wide Web. Nuestro tercer trabalenguas es Santa's short suit shrunk. This third tongue twister refers to Santa's clothes that shrunk. Aquí lo que estamos diciendo es el traje corto de Santa Claus o de Papá Noel se encogió. El traje corto de Papá Noel encogió. Santa's short suit shrunk. Aquí la dificultad está en pronunciar la S, la S como zumbido, z, y la SH, 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 ¿verdad? Entonces, poder alternar esos sonidos, z, sh, es lo que nos presenta aquí la dificultad o el desafío. Right? So, our challenge, nuestro desafío, our challenge is to pronounce correctly the S and the SH, okay? Let's go again. Santa's short suit shrunk. See how here the S is S, and here the S is pronounced Z. Santa's Z. Short suit shrunk. Santa's short suit shrunk. Santa's short suit shrunk. Stupid superstition. World Wide Web and Santa's short suit shrunk. Right? So, with practice, it will start coming more fluently. You will be able to pronounce things without getting blocked whenever you try to pronounce or to speak in English. So you just need to practice, to let go, and train your hearing. Okay? So thanks for watching, and I will see you again in our next lesson. Goodbye. This is our sixth lesson about tongue twisters in English. So, sixth lesson, English tongue twisters, or trabalenguas en inglés. This is another short tongue twister, right? But this one is a bit more difficult than the previous ones. Este también es un trabalenguas bien corto, pero es un poco más difícil que los anteriores que hemos visto. Let's first learn the vocabulary that we will be using in this tongue twister. Wayne is a last name, okay? A family name. Family name or last name significa apellido. Wayne is a last name, right? Like, remember Bruce Wayne, right? Batman. En Batman, recuerdan que el personaje de Batman se llama Bruno Díaz en español, ¿verdad? Bruno Díaz. El nombre en inglés de Bruno Díaz es Bruce Wayne. Bruce Wayne o Bruno Díaz. Así que Wayne es un apellido inglés bastante común, ¿sí? Wayne went. Went is the past tense of the verb to go. To go means ir, verbo ir.
Went es el pasado de ir, significa fue. To Wales, a Gales. So, Wales means Gales. Okay? To watch, a mirar. Remember that I taught you that we have to see, to look, and to watch. To see means ver. To look means mirar. And to watch means mirar con atención. Right? So, we watch a film. We watch TV. And we watch something in particular. Miramos algo en particular. En este caso, walruses. Walruses es el plural de walrus, que es morsa. Walruses means morsas. Okay? Walruses are those huge sea mammals that have those huge long fangs in their mouth. Okay? Mammal es mamífero en inglés. Así que dijimos que las morsas son esos mamíferos enormes que viven en el mar, que son marinos y que tienen esos colmillos inmensos que salen de la boca, ¿verdad? Unos colmillos enormes que salen de la boca. Son parecidos a los lobos marinos, a los leones marinos, ¿verdad? Pero son más grandes aún y con colmillos gigantescos. Esas son las morsas. En inglés es walrus o el plural walruses. Así que vamos a mirar morsas, mirar con atención. Entonces decimos to watch walruses. So first here I want to show you, here there is an exception to the general rule of pronunciation in English, right? Aquí hay una pequeña excepción a una regla general de pronunciación del inglés. In English, when we have one S in between of two vowels, the S acquires the Z sound, the vibrated sound, okay? En inglés, en general, cuando tenemos una S sola entre dos vocales, la S adquiere su sonido zumbado, el Z, no es el Z, es el Z, ¿bien? Como por ejemplo la palabra use. Use significa usar, usar o uso, ¿verdad? Y la fonética podría escribirse use. Esta S se pronuncia zumbada, Z, use. Sin embargo, aquí es excepcional y tenemos una S sola entre dos vocales, pero se pronuncia como una S suave. Walruses, la que sí se pronuncia como corresponde, la que se pronuncia como un zumbido es la S final, ¿verdad? Entonces, aquí la dificultad de esta palabra está en alternar la S suave con la S zumbada. Walruses, ¿verdad? Y eso puede llevarles práctica. Walruses, walruses, ¿sí? Entonces, otra cosa más. One more thing. Watch. This is a verb, right? This is a verb, to watch. To watch means mirar. But watch can also be a noun. Dijimos que noun means sustantivo, right? Watch is also a noun. Watch también puede ser un sustantivo que significa reloj, right? So, watch as a noun, it means reloj. And watch as a verb, like here, it means mirar, right? So, Wayne went to Wales to watch walruses. Así que aquí la dificultad puede estar entre tantas U, ¿sí? Y alternar el sonido suave de la S con el sonido zumbado. Vamos a leer una palabra a la vez. Let's read one word at a time. A ver, miren. One word at a time significa una palabra por vez. One word at a time. Wayne went to Wales to watch walruses. Now let's read it fast in real time. Wayne went to Wales
to watch walruses. Wayne went to Wales to watch walruses. Wayne went to Wales to watch walruses. Y aquí tienen que tener cuidado y atención con pronunciar la S final, z, Wales, okay? And here also alternate between the soft S and the rough S, walruses, okay? So this is the difficulty, and you need to practice this well to start becoming more fluent, okay? Tienen que soltarse más con la pronunciación y para eso es bueno que practiquen con estos trabalenguas que les ayudará a destrabarse y destrabar la pronunciación de algunas palabras o combinaciones de letras en inglés. Así que vamos a practicar. Wayne went to Wales to watch walruses. Okay? So this is the end of our lesson. Remember, if you have any suggestions or questions, you can send them to me either through YouTube or through my blog. Okay? So thanks for watching, and I'm looking forward to seeing you again in our next class. Hoy vamos a continuar con la letra J del abecedario en inglés, ¿sí? O the English alphabet. Today we will see the letter J. Hoy vamos a ver la letra J. La letra J, que se llama J en inglés, y J ya de por sí es un nombre. J es un nombre propio, ¿sí? Pero también es el nombre de la letra. J se pronuncia J en inglés, ¿sí? Es la única pronunciación que tiene. Y yo, para transcribirlo en español, lo escribo GH, como van a ver aquí, por ejemplo, ¿sí? GH, porque quiero que lo pronuncien J, ¿sí? Es un sonido que no hay en español. No quiero que lo pronuncien ni sh, ni j. Quiero que sea J, ¿sí? Bien, vamos a ver masculine given names. Masculine given names that begin with the letter J. Nombres propios masculinos que comienzan con la letra J. James, Jason, Jonathan, John. Parece que los nombres con J son nombres bien ingleses, ¿sí? James, que la S final aquí la escribo con Z, porque quiero que la pronuncien z, ¿bien? James. Jason o Jason. Jonathan y John. Aquí las abreviaciones serían Jimmy, ¿sí? Jimmy. Y para John sería Johnny, ¿verdad? Johnny. Bien, o también Jim podría ser, ¿sí? Jim a veces se utiliza como nombre propio aparte o a veces también como abreviación del nombre James. Vamos a ver feminine given names. Feminine given names o nombres propios femeninos. Tenemos Jennifer, que se puede abreviar Jenny, ¿sí? Tenemos Julia o Juliet, ¿sí? Hay varias variaciones del mismo tipo de nombre. Julia, Juliet, Julianne. Y tenemos Jane, ¿sí? Jane. Los tres son nombres bien ingleses, ¿verdad? Jane, Julia, Jennifer. Ese es el sonido de la J. Tenemos ahora animals. Animals that begin with the letter J, right? We have I just could think of 2 animals with letter J. Solo pude acordar o pensar en 2 animales con la letra J. The jaguar and the jackal. The jaguar and the jackal. El jaguar y el chacal. ¿Sí? Son los 2 únicos que me acordé. Now we will see fruits that begin with the letter J, or fruits and vegetables. But I just wrote down a couple of fruits, o sea, frutas y vegetales, pero en realidad solo escribí. Write down es escribir, o poner por escrito. Write es escribir, write down es poner por escrito, ¿sí? I just wrote down
2 fruits. Solamente puse por escrito 2 frutas. Jackfruit, jackfruit. Jackfruit es yaca, ¿sí? O yaca, que es una fruta bastante grande, es una fruta tropical, muy parecida al durian, que hay mucho en Brasil. Es una fruta verde que crece en árboles altos y que es una fruta que puede alcanzar un tamaño así de grande, pesado, que tiene puntas en todo alrededor de la cáscara dura. O sea, es muy peligroso si cae encima de una persona, pero el cabo de la fruta es tan grueso que generalmente queda colgando del árbol por bastante tiempo, ¿sí? Es una fruta que tiene un olor bastante fuerte y bueno, es muy parecida al durian. Así que jackfruit es una fruta con J. La otra fruta es jujube. Jujube. Jujube es un tipo de dátil de la China que crece mucho en Xinjiang, ¿sí? Es un dátil que no es pegajoso, se come seco, ¿verdad? Pero tiene un gusto muy parecido al dátil, se llama dátil chino. Jujube. Ahora vamos a ver adjetivos que comienzan con J. Adjectives that begin with letter J. Like joyful. Joyful significa alegre. Joyless es triste. En realidad, miren, estas palabras vienen del sustantivo joy, que significa alegría, ¿sí? No es felicidad. Felicidad sería happiness, ¿sí? Happiness. Joy significa alegría. Así que full significa lleno, lleno de alguna cosa. Y less significa que carece de algo, ¿sí? Así que joyful significa lleno de alegría, por lo tanto es alegre. Joyless significa sin alegría, por lo tanto joyless es sinónimo de triste, ¿sí? Y otro adjetivo es juicy. Juicy es jugoso, viene del sustantivo juice. Juice, que significa jugo, ¿sí? Juice. Orange juice es jugo de naranja. Grape juice es jugo de uva. Juicy es jugoso. A very juicy apple es una manzana muy jugosa, ¿sí? Bien. Now I will show you some adverbs that begin with the letter J. Ahora les mostraré algunos adverbios que comienzan con la letra J. As for example, como por ejemplo, joyfully, joyfully, ¿verdad? Le agregamos, perdón, aquí escribí esto mal. Joyful sería con una sola, no, con doble. Ahí está. Joyfully significa alegremente, ¿sí? Fíjense que agregamos la ly para transformarlo en un adverbio. Joyfully, alegremente, y el opuesto es joylessly, ¿verdad? Joyful y joyless, y joyfully, joylessly, los dos adverbios que corresponden a los respectivos adjetivos, ¿sí? Y tenemos otro adverbio, por ejemplo, jokingly. Jokingly significa en broma, ¿verdad? Cuando hacemos algo en broma, we did it jokingly. O cuando dijimos algo en broma en realidad, ¿sí? Porque joke viene a ser una broma de las que se dicen, ¿verdad? De las habladas. Ahora les voy a hablar de las diferentes palabras que se usan en inglés para broma y las diferencias que hay entre ellas. Así que jokingly es el adverbio que viene del gerundio joking, que significa bromeando, ¿sí? Joking es bromeando o en broma, ¿verdad? Y viene del sustantivo joke. Joke es broma, ¿sí? Ahora les voy a hablar un poco más de en qué sentido es broma, ¿sí? Vamos a ver ahora false friends. False friends that begin with J. False friends or false cognates. Tengo solamente un false friend que empieza con J, que es la palabra jam. Jam, ¿sí? Jam significa
mermelada y no significa jamón como puede parecer, porque la palabra para jamón, que es parecida, es con H. Ham. Ham. Ham means jamón. Right? Ham significa jamón. And jam means mermelada. Right? We spell this H-A-M. And we spell this J-A-M. ¿Ok? Uno lo deletreamos así y el otro así. To spell significa deletrear. Cuando preguntamos cómo se escribe alguna palabra, en inglés preguntamos how do we spell it? ¿Cómo lo escribimos o cómo lo deletreamos? ¿Sí? Ahora vamos a ver verbos regulares que comienzan con la letra J. Regular verbs. We have the verbs to join. To join es unir o unirse. ¿Sí? To join. En inglés no hay verbos reflexivos. En inglés habíamos dicho que no tenemos verbos reflexivos. No tenemos los verbos como unirse, levantarse, ¿verdad? Entonces, para decir unirse, directamente usamos el verbo unir. Para decir levantarse, ¿verdad? Usamos el verbo to get up, que significa get up es un verbo frasal que está formado por el verbo conseguir y arriba, up, ¿verdad? To get up es el verbo para decir levantarse, pero no existen esos verbos me levanto, te levantas, ¿verdad? Los verbos reflexivos. Así que to join sirve tanto para decir, para unir, ¿verdad? Unir alguna cosa con otra, o también para decir me uno a tal grupo, ¿verdad? O nos unimos a ustedes, ¿verdad? Así que eso es to join. To joke. To joke es bromear. Y to jest también es bromear. Tenemos to joke y to jest. Jest, ¿ok? To jest. Estos dos verbos significan bromear. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? De paso vamos a hablar de tres verbos que significan bromear. To joke, to jest y to prank. Este no empieza con J, ¿verdad? To prank. To prank. ¿Cuál es la diferencia entre cada uno de estos? To joke, esto es, se refiere a bromear en el sentido de cuando estamos contando un cuento en broma, ¿verdad? Cuando estamos diciendo una broma, un cuento que al final tiene un final jocoso, ¿sí? To jest es cuando estamos haciendo una broma, ¿verdad? Cuando le estamos haciendo una broma a alguien o diciéndole algo en broma a otra persona, ¿verdad? Y to prank vendría a ser como to jest, es una broma más elaborada que le hacemos a una persona, a otra persona, ¿verdad? Pero la diferencia entre to prank y to jest es que to prank es mucho más elaborado, ¿sí? Es más ingenioso. Así que entonces to joke, to jest y to prank son diferentes grados o con ciertas sutilezas entre lo que sería bromear. Otro verbo que empieza con J es to journey, que significa viajar, que viene del sustantivo viaje, que es journey, ¿sí? Journey. Hay otra palabra para viaje que es trip, ¿sí? Trip. Pero aunque trip y journey son sinónimos, la palabra journey tiene un significado, un sentido un poco más largo, ¿sí? Journey es un viaje más extenso y trip generalmente se reserva para viajes más cortos, ¿bien? To journey es el verbo viajar y la palabra journey significa viaje. Vamos a ver ahora verbos irregulares que comienzan con J. Y como no se me ocurría ninguno, busqué en internet y el único que encontré fue to jerry build. ¿Sí? Aparentemente no hay muchos verbos con J o principalmente verbos irregulares. ¿Sí? To jerry build, que además es un verbo que se utiliza muy poco. Bien, o sea que tampoco es uno de los verbos que valga más la pena aprender. To jerry build significa construir algo de forma barata o económica, pero de mala calidad, ¿sí? To jerry build.
está formado por dos palabras, la palabra Jerry y la palabra build. La palabra build significa construir. Build es construir. Jerry build es construir de mala calidad, de la forma más barata posible, ¿sí? Por lo tanto, la conjugación de este verbo es la conjugación del verbo to build, ¿sí? Por lo tanto, el pasado de to Jerry build es Jerry built. Es irregular, ¿verdad? Porque si no sería, si fuera regular sería builded, ¿verdad? Pero no lo es. El pasado es Jerry built. Y el participio presente sería Jerry built. Entonces, Jerry built sería construí de mala calidad o he construido, ¿verdad? Pero en realidad, no sé, es un verbo muy poco utilizado, así que tampoco gaste memoria en aprender o memorizarse este verbo, ¿sí? Así que hemos visto la letra J, dentro de poco vamos a ver un pequeño repaso de algunas de las lecciones y luego pasaremos a la letra siguiente y seguiremos aprendiendo vocabulario, ¿sí? Gracias por seguirme y si tienen preguntas pueden mandarlas por YouTube o a través del blog y las iré contestando a medida que vaya encontrando el tiempo, pero me gusta contestar preguntas, así que no duden si tienen, si hay algo que no entienden o quieren sugerirme o alguna recomendación, recuerden que pueden escribirme, ¿tá? Today I want to show you in this class some words in English that are pronounced very similarly but have a different meaning, okay? En esta clase les quiero mostrar algunas palabras en inglés que se pronuncian de una forma muy parecida, pero que tienen un significado diferente. So, some of these words have a very slight difference in the pronunciation. So you have to be very exact how to pronounce them, so there is no confusion whether you're pronouncing one word or the other one. Algunas de estas palabras se pronuncian de una forma tan pero tan semejante que tenemos que ser muy exactos en la pronunciación de estas palabras para que no haya confusión de cuál es la palabra que estamos realmente usando. Y eso es lo que les voy a dar ahora en esta clase. Okay? So, you can see, in black I have written the word in English. The phonetics is in green. And in blue, the meaning in Spanish, okay? Dije que en color negro tenemos la palabra en inglés, en color verde tenemos la fonética y en color azul tenemos el significado en español. So, listen well. Listen and train your hearing and later train your pronunciation. Quiero que entrenen el oído y la pronunciación. We have sing and thing, right? Hay que ser muy exactos en la forma como pronunciamos. La TH en inglés es th. No debe pronunciarse th, porque si no se puede armar confusión, como en el caso de estas dos palabras. Si pronunciáramos thing, sing, parecería que estuviéramos diciendo cantar. Sing es cantar, to sing. And this is thing, que es cosa. Thing, sing. ¿Verdad? La TH se pronuncia con la lengua entre los dientes. Thing. Otro ejemplo típico entre los extranjeros que están hablando inglés es sheet, que significa sábana o también significa hoja, ¿verdad? A sheet of paper es una hoja de papel, ¿sí? Sheet. Y sheets o sheet es sábana o sábanas, ¿verdad? Hay muchos casos, por ejemplo, de personal doméstico o personal de hoteles que no hablan inglés como lengua nativa y quieren decir la palabra sábana en inglés, que es sheet, y sin querer pronuncian y dicen shit, que significa mierda, ¿sí? Esto es sheet,
sheet, con una I bien larga, sheet. Y esto es una I bien corta, shit, shit, una I bien corta y con la boca más cerrada. Así que es importantísimo pronunciar esto bien para que no se entienda lo otro, ¿verdad? Tenemos la palabra cat, que significa gato, cat, y la palabra cut, que significa cortar, cortar. This knife does not cut. Este cuchillo no corta. The black cat is sleeping on the floor. El gato negro está durmiendo sobre el piso. Entonces, fíjense la diferencia. Cat, la A bien abierta la boca, cat, y esto es cut. La U en inglés, cuando está entre dos consonantes, suponiendo si la última consonante no viene antes de una vocal, ¿verdad? La U se pronuncia así que esto es cut y cat, ¿bien? Ahora tenemos otro ejemplo más, mad y mud, mad, mud. Aquí la A se pronuncia como la A de cat y la U se pronuncia como la U de cut, mud. Mad significa loco o enojado, puede tener cualquiera de los dos significados. Mad. Y mud significa barro. Por ejemplo, I'm dirty in mud. Estoy sucio de barro. Or I'm dirty with mud. Estoy sucio de barro. ¿Sí? Y mad podemos decir I'm mad at you. I'm mad at you. Estoy enojado contigo. ¿Sí? O don't listen to him. He is mad. No lo escuches. Él está loco. He's mad. ¿Ok? Mad y mud. Tenemos estas dos palabras que también suenan muy parecidas. Cough y cough. Aquí es muy sutil la diferencia de la pronunciación. Cough es toser o tos. ¿Sí? La tos es cough, the cough. También cough es el verbo toser. I will cough. Voy a toser. Y aquí la A es un poco más abierta, cough, ¿sí? Cough. Cough tiene dos significados. Cough puede significar becerro, o sea, el becerro es la vaca o el toro joven, ¿sí? Y calf también tiene otro significado, significa pantorrilla, ¿sí? La parte inferior de la pierna. Calf y cough. Cough y calf. Calf es más abierta la A, cough es más cerrada la boca de la A, ¿sí? Acá tenemos otro, mat y mutt. Mutt. Mutt significa chucho, o sea, un perro callejero, ¿sí? Un perro de la calle, un perro sin raza, un perro de cruza, ¿sí? Eso es un mutt. Mutt. Hay otra palabra para mutt que es un poco más académica, que es mongrel. Mongrel. Pero mutt es un sinónimo de mongrel. Así que mutt es cusco o chucho. Y tenemos mat, con la A bien abierta. Mat, como cat, como mad, mat, ¿sí? Mat es tapete, un tapete de piso, por ejemplo, donde nos limpiamos los pies. Eso es a mat, ¿sí? Y tenemos mutt, mat, mutt. Aquí tenemos dos palabras que se pronuncian exactamente igual, pero que se escriben diferentemente, y dos palabras que también se pronuncian exactamente igual, pero se escriben diferentemente, ¿sí? Y estas dos son parecidas a estas dos en pronunciación. Miren, tenemos hair, que significa cabello, ¿sí? El cabello es the hair. La palabra para liebre en inglés se pronuncia igual, hair, hair. Se pronuncia igual que cabello, hair y hair. Se pronuncian igual, solamente que se escriben diferentemente. Cabello o pelo y liebre. Y ahora tenemos estas que se pronuncian igual pero sin la H. Es
air, que significa aire, air, y heir, que significa heredero, heir y heir. Es curioso que aquí la H es muda, no se pronuncia, ¿verdad? La H esta es muda, no se pronuncia, no es como una exhalación o como una G suave. Así que estas dos palabras se pronuncian igual. Air, air, hair, hair. ¿Bien? Estas dos aquí son dos de las palabras que más se confunden en la pronunciación de las personas que están aprendiendo inglés, ¿sí? Porque aparte son palabras que son de uso cotidiano. La palabra año y la palabra oreja, ¿sí? En realidad, ear sirve para oreja y para oído, ¿verdad? O sea, sirve para la parte de afuera y la parte de adentro, ¿verdad? O sea, oreja y oído. O sea que ear significa las dos cosas, oreja y oído. Y esta palabra significa año, ¿sí? Year. Pero fíjense cómo hay una diferencia. Aquí lo he escrito. Year, esto es una palabra monosilábica. El acento está en la E. Year. Esta es una palabra donde el acento está en la I. Y es un hiato. Es ear. Ear. Y esto es year. ¿Bien? Así que we are in the year 2014. We are in the year 2014. Estamos en un ejemplo con year es we are in the year 2014. Estamos en el año 2014. Otro ejemplo con year. Next year I will travel. El año que viene voy a viajar. ¿Verdad? Year. Ahora con ear. Ear. El acento está en la I. I have 2 ears. ¿Bien? I have 2 ears. Tengo 2 orejas. O puedo decir, my ear hurts. My ear hurts. Me duele la oreja o me duele el oído. ¿Sí? Entonces, fíjense la diferencia de pronunciación entre year, ear, year, ear, ¿sí? Año, oreja, oído. Nuestro último ejemplo es, este también es de los más comunes de las confusiones entre las personas que aprenden inglés, porque la única diferencia aquí es en el acento bien puesto. Y esta diferencia es importante porque es una diferencia numérica, ¿sí? En todos los números que entre el 13 y el 20 son confundibles con las decenas. O sea, el 13 con el 30, el 14 con el 40, el 15 con el 50, así hasta el 19 con el 90. La pronunciación es muy parecida. Fíjense, 90 es 90, 19 es 19. Del mismo modo, 70 es 70, 17 es 17. ¿Sí? Fíjense la diferencia escrita y luego la diferencia pronunciada. En la escritura, el 19 o 18 o 17, el 14, el 13, todos terminan en N y la N tiene que pronunciarse bien claramente en los números ingleses, ¿sí? En inglés las letras finales se deben pronunciar con mucha claridad. En el español somos un poco perezosos para pronunciar las letras finales de las palabras. En el inglés hay que ser muy claro. Y las decenas terminan todos en Y, por lo tanto terminan en vocal, ¿sí? Y la otra diferencia es que las decenas, el acento está en la penúltima sílaba, mientras que en los 18, 19, 17, 13, todos esos números entre el 13 y el 20, el acento está en la última sílaba. Y eso hay que recalcarlo muy bien para que no se confundan los números. Entonces, si quiero decir 90, voy a decir 90. Si quiero decir 19, voy a decir 19. Si quiero decir 17, voy a decir
17. Si quiero decir 70, voy a decir 70. Si quiero decir 13, voy a decir 13. Si quiero decir 30, voy a decir 30. ¿Bien? ¿Queda clara la diferencia? So these differences we have to be very conscious about, right? So when we speak, we can be understood properly and avoid confusions and misunderstandings, okay? So I hope you can practice your pronunciation, practice your hearing, and if you have any questions or any doubts, you can write to me and I will be pleased to reply your questions, okay? So thanks for watching and I will see you in our next class. In this lesson, I will show you the difference between these three verbs that are very similar. These are three verbs, okay? And they are very similar. However, they have a different meaning, or slightly different. Lo que acabo de decir es que en esta clase vamos a aprender la diferencia entre estos tres verbos. Estos tres verbos son muy similares entre sí, pero tienen una sutil diferencia entre ellos, ¿sí? Así que vamos a ver el verbo to see, el verbo to look y el verbo to watch. Bien, pueden mirar en verde para ver cómo se pronuncia. Estos tres verbos suelen confundirse con mirar o ver. Tenemos que saber, to see significa ver, ¿sí? To look significa mirar y to watch es mirar con atención. Así que to see significa ver. To look means mirar. And to watch, mirar con atención. Entonces, por ejemplo, vamos a utilizar ejemplos bien simples porque lo que queremos es que quede clara la idea, ¿sí? Así que vamos a utilizar ejemplos bien simples, incluso infantiles. Vamos a ver, en español cuando decimos ¿ves esto? ¿Sí? O ¿lo viste? ¿Lo pudiste ver? En inglés utilizamos el verbo to see. Did you see it? Can you see this? ¿Puedes ver esto? I cannot see. No puedo ver. I cannot see. Now I can see. Ahora sí puedo ver. ¿Bien? I cannot see well. No puedo ver bien. Estamos utilizando el verbo to see. Ahora veremos cuándo utilizamos el verbo to look, que significa mirar. Look at this. Look at this. Mira esto. Mira esto. Look at this. I'm looking at you. Te estoy mirando. Look over there. Mira hacia allí. Look over there. Look over there. Mira hacia allí. I'm looking at you. Te estoy mirando. At you. Look at this. Mira esto. Look at this. Mira esto. Dijimos que to see podemos decir I can see. Puedo ver. O I cannot see. ¿Sí? No puedo ver. Can you see this? ¿Puedes ver esto? Can you see this? ¿Sí? O te puedo ver. I can see you. I can see you. Te puedo ver. ¿Sí? Así que, ven, cuando utilizamos to see y cuando utilizamos to look. To see es literalmente ver. To look es literalmente mirar. En inglés cuando decimos mirar algo, decimos to look at. Usamos la preposición at
para decir mirar algo. O sea, estoy mirando esto. En inglés decimos I'm looking at this. ¿Sí? Sin embargo, el verbo to see, el verbo ver, no se usa con ninguna preposición. Por ejemplo, decimos I can see you. Te puedo ver. ¿Sí? Bien. Ahora el verbo to watch, que es similar. To watch significa mirar algo con atención. Entonces, ¿cuándo lo usamos? Por ejemplo, cuando decimos I'm watching TV. Estoy mirando televisión. O I will watch a film. Voy a mirar una película. ¿Sí? O por ejemplo, watch out. Watch out significa cuidado. ¿Sí? Cuidado. Viene de watch out. Utiliza el verbo watch porque watch también significa viene de prestar atención, ¿verdad? Así que to watch es más completo que to look porque es mirar con atención. Vamos a ver algunos ejemplos. Watch out significa cuidado, atención. I'm watching TV. I'm watching TV. Estoy mirando televisión. He is watching a film. He is watching a film. Él está mirando una película. ¿Bien? Así que no podemos decir he is looking a film. ¿Bien? Porque look es solamente mirar, pero cuando es mirar con atención, como estar mirando una película, tenemos que utilizar en inglés el verbo to watch. ¿Bien? Del mismo modo no podemos decir I'm watching at you. ¿Sí? Decimos I'm looking at you para te estoy mirando. Podemos decir, sin embargo, I'm watching you. I'm watching you. Significa te estoy mirando, pero como to watch significa mirar con atención, si decimos I'm watching you, es como estar dando una advertencia, es como decir te estoy mirando en el sentido de te estoy controlando. ¿Sí? I'm watching you, te estoy controlando o te estoy vigilando. ¿Sí? Para que entiendan la connotación que tiene este verbo y este verbo. Okay? Now, we cannot also replace to see with to look. No podemos reemplazar uno con el otro. Por ejemplo, I can look. No queda bien. I can look. Puedo mirar. No, decimos puedo ver. ¿Sí? O por ejemplo, si queremos decir ¿puedes ver esto? Decimos I can see. Can you see this? ¿Puedes ver esto? Pero si dijéramos can you look this? En primer lugar, si utilizamos look, tenemos que utilizar la preposición at, ¿sí? Para indicar alguna cosa, ¿sí? ¿Puedes mirar alguna cosa? Utilizamos la preposición at. Can you look at this? ¿Sí? Pero en este caso ya no estaríamos diciendo ¿puedes ver esto? Estaríamos preguntando ¿puedes mirar esto? ¿Sí? ¿Puedes fijarte esto un momento? ¿Entienden? Ya look significa mirar y no es ver. Ver es simplemente el pantallazo de visión. So, we have seen the verbs to see, to look, and to watch. We have also another verb, the verb to observe. To observe. Okay? But this one is quite a bit different than the other verbs. So this one doesn't present any confusion, okay? But usually there is a confusion between these three verbs. So I want you to have this clear.
I want you to clearly understand when we can use each one of these three verbs, okay? So if you have any doubts, remember you can send them to me via YouTube or through the blog. I'll be pleased to reply them. And okay, thanks for watching, and I will see you in our next lesson.